Bienvenida nuevamente, maestra. Vamos a iniciar con la eh, tercera sesión de este curso, Cuarta, no, la cuarta sesión de este curso propedéutico. Le cedo la palabra, sea bienvenida y todos los que lo escuchen también. muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que las sesiones anteriores hayan sido de su interés, como les comento siempre, y sobre todo de máximo aprovechamiento. Pues ya estamos por terminar este curso propedéutico, esta es la penúltima sesión y ya nos vamos a adentrar junto con el tema del día de la sesión 3, con respecto a cómo tenemos que elaborar una dieta, qué bases necesitamos y puntos de corte para poder realizarla de la mejor manera. Y hoy nos toca revisar algunos conceptos que seguramente han escuchado, que es ingesta diaria recomendada, ingesta diaria sugerida, valor nutrimental de referencia, así como otros aspectos importantes para determinar una dieta, como es el gasto basal, el gasto en reposo, el gasto total, y qué distribución de macronutrimentos tenemos que realizar para cada uno de nuestros pacientes. Entonces, pues comenzamos con los términos básicos. Si ustedes recuerdan, en la sesión número 3 platicábamos del proceso de atención nutricia y platicábamos también que necesitábamos tener como profesionistas del área de la salud, nutriólogos o médicos, un pensamiento crítico para poder tomar las mejores decisiones de intervención en nuestro paciente y que esta intervención que decidamos que es la mejor tiene que partir de una evaluación completa que hagamos en cada uno de ellos. Si recuerdan, hablamos de una evaluación antropométrica, que son las medidas peso, talla, composición corporal, de una evaluación bioquímica, que es cuestionarle al paciente si tiene algún dato de laboratorio, es decir, glucosa, colesterol, triglicéridos, evaluar la parte clínica, que dijimos que es evaluar físicamente al paciente, ver si no tiene alguna cuestión que nosotros podamos detectar como acantosis en el cuello, del cabello, cómo se encuentra, si lo tiene también como muy débil, de sus pestañas, de sus ojos, es decir, todo lo que podamos detectar clínicamente hablando de este paciente. Entonces llevamos A, B, C, que es la parte clínica, evalúa la parte de dieta de nuestro paciente. A través puede ser, como les decía, de un recordatorio de 24 horas o alguna otra herramienta como una encuesta de frecuencia de consumo de alimentos, etcétera. Y después nos iríamos finalmente al estilo de vida. Una vez que ya tenemos todo esto estudiado en nuestro paciente, tenemos que tener, y se los comentaba que lo pide el proceso de nutrición nutricia, una guía de cantidades a consumir para cada uno de nuestros pacientes de cada nutrimento. A esto se le conoce el tener esta guía, este respaldo, estas cantidades de referencia, se conoce como ingesta diaria recomendada o sugerida. Entonces, vamos a hablar específicamente cuándo se considera una ingesta diaria recomendada. Estas guías, estas cantidades de guía, las vamos a encontrar en diferentes referencias. Yo les recomiendo, hay un libro que se llama Manual de Fórmulas para la Intervención Nutriológica. Este libro, si quieren me regreso tantito y lo buscamos aquí en internet, nos puede servir mucho para tener una referencia de algunas otras fórmulas. Vamos a buscarlo aquí en internet para que lo puedan ver en pantalla y pueden tenerlo digital o físicamente. Se llama Manual de Fórmulas para la Intervención Nutriológica. Vamos a poner la imagen para que lo puedan ver. En este libro que les estoy poniendo en pantalla, que ven que estoy buscando aquí en internet, pueden encontrar todas las ingestas recomendadas, sugeridas o todos los valores nutrimentales de referencia para todos los grupos de población. Es decir, pueden ustedes encontrar en este manual para niños en periodo de lactancia, preescolar, escolar, adolescente, adulto, con alguna condición en particular como embarazo o mamá en periodo de lactancia. Pueden encontrar también para adulto mayor. Así que yo les recomiendo tener siempre este libro, estar atentos a su actualización. Ahorita estamos en la cuarta edición. Entonces, para que ustedes puedan estar al pendiente y tengan un material de apoyo. Regresamos a la presentación. Entonces, ahí ustedes van a encontrar estas cantidades o valores. ¿Qué son las ingestas diarias recomendadas? Son estas cantidades diarias de nutrientes o nutrimentos que un individuo debe de consumir para que no tenga
ningún exceso ni ninguna deficiencia. Entonces, estas recomendaciones ya están dadas por algún grupo de investigadores que en su momento ya fue a una población y vio que al consumir esas cantidades satisface las necesidades nutricionales de la mayor parte de las personas. Se llama IDR cuando estas personas que sacaron esta investigación encontraron que era la ingesta que no, les decía que no originaba ni deficiencia en exceso en el 97.5% de la población. Cuando no encontraron que era adaptada esta cantidad de consumo de cada nutrimento en el 97.5% de la población y esto fue menor, entonces le conocen como ingesta diaria sugerida. Por eso dice aquí, la ingesta diaria sugerida es similar a la ingesta diaria recomendada, pero se utiliza cuando no hay suficiente evidencia científica para establecerlo como tal, como esta ingesta diaria recomendada. Entonces, estos dos, tanto la ingesta diaria recomendada como la ingesta diaria sugerida, se conocen como valores nutrimentales de referencia. Están viendo en pantalla, les voy a poner en presentación para que lo vean más claro, cómo esta tabla que obtuve, por si la quieren buscar, de la norma 051 de etiquetado, dice valores nutrimentales de referencia para la población mexicana. Si se fijan, las siglas de valor nutrimental de referencia es BNR y los valores nutrimentales de referencia les decía que pueden ser ingestas diarias recomendadas o sugeridas cuando no tenemos el total de la población o estudiada. Miren, vamos a revisar esta tabla para que les quede más claro qué son estos valores o cantidades. Esta tabla les decía que es obtenida esta ingesta sugerida o recomendada para una población adulta con un consumo promedio de 2.000 calorías. ¿Esto qué significa? Que donde pues, nosotros buscamos aquí proteína, gramos por kilogramo de peso, que dice 1, ¿qué me quiere decir esta tabla? Que para la población mexicana adulta, en promedio, o el valor nutrimental de referencia es de 1 gramo por kilogramo de peso. ¿Cómo se aplica? Si ustedes tienen un paciente adulto, pueden tomar esta referencia. Es decir, ¿cómo pudiéramos saber que me llegue a consulta la cantidad de, a un paciente a consulta, qué cantidad de proteína requiere? Ese es mi valor de referencia. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a poner un ejemplo, como los que vimos ayer, un caso clínico, los que vieron en la sesión anterior, en donde me llega a lo mejor un paciente adulto, género masculino, con un peso de 75. Entonces, si yo multiplico, dice ahí que la ingesta es de 75, que es 1 gramo por kilogramo, 75 pues por 1 no hay pierde, son 75 gramos de proteína que este paciente en promedio necesitaría. ¿Okay? ¿Qué pasa con la fibra? Me dice que en general en el día se recomiendan en promedio, como este valor nutrimental de referencia, 30 gramos de fibra dietética. Vamos a revisar, por ejemplo, vitamina A. La vitamina A me hace una relación, está expresada en microgramos, que es equivalente de retinol, de 568 como ingesta diaria sugerida para todo el día. Vean B1, por ejemplo, que dice que el nombre de tiamina, 800 microgramos, vitamina B2, 840, estoy leyendo aquí, vitamina B6, 930 microgramos de piridoxina, etc. Aquí vienen los nutrimentos pues más representativos y de los que ya se conoce un valor de referencia para que la población lo consuma y no le genere, si consume esta cantidad, un exceso de esta vitamina o mineral o una deficiencia. Veamos, por ejemplo, calcio se recomienda para la población adulta en promedio 900 miligramos o hierro 17 miligramos, etcétera. Aquí vienen todos. Entonces, estos valores nutrimentales de referencia me sirven, yo siempre hablo como que en dos sentidos. Ajá, se los voy a poner aquí para que lo recuerden. Los valores nutrimentales de referencia, voy a poner un cuadrito de texto aquí, me sirven para determinar la cantidad de consumo de X nutrimento para un individuo o población.
también le vamos a poner otro objetivo. Esto sería uno. Otro objetivo, o para lo cual me sirven estos valores, es si en algún momento ustedes quieren interpretar una etiqueta nutrimental o quieren hacer un producto en donde tengan que elaborar la etiqueta nutrimental de este producto, esto también les sirve. Entonces aquí sería para etiquetado. Por eso esta tabla que estamos viendo la sacamos de la NO 051 de etiquetado. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos utilizar en el segundo punto? Pues miren, vamos a poner un ejemplo. Voy a buscar, ya aprovechando que estoy aquí en internet, un chocolate que su mercadotecnia lo que hace es vender mucho porque te quieren dar a notar que tiene de todo. No me pagan nada por anunciarlo, pero es porque yo les hago la referencia, Calcetose, que es uno de los chocolates que más se venden en polvo para niños, porque lo que ellos hacen es a través de esta etiqueta nutrimental enseñarte qué es lo que tiene en mayor cantidad este alimento. Vamos a poner información nutrimental para que me entiendan un poquito más cómo se aplican las ingesta diarias recontadas o sugeridas en un etiquetado nutrimental. A ver si esta se ve mejor. Vamos a hacerla más grande. Y quiero que vean lo siguiente y observen lo siguiente. Acá, declaración nutrimental o información nutrimental. Primero, siempre en una etiqueta tenemos que ver cuánto es la porción en la cual nos están dando la información nutrimental. Aquí dice que 13 gramos de polvo me da la siguiente información nutrimental y viene descrita aquí a mano derecha, por cada 13 gramos de polvo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, buscamos vitamina A, bueno, aquí hay algo importante. Nos está indicando que también si nosotros combinamos estos 13 gramos de polvo con la leche líquida, me da esta información nutrimental. Y si utilizamos solamente el polvo, me da también cierta información nutrimental, que es esta que está aquí. Aquí me dice, por ejemplo, que la porción es de 13 gramos y que por todo el envase me caben 18.46 porciones de 13. Si multiplicamos 18.46 por 13, podemos sacar el total de contenido de todo ya sea que venga en sobre o que venga en lata. Y nosotros buscamos, vamos a poner vitamina C, ácido ascórbico, me dice que tiene el 41%, vean cómo está expresado acá, 41% del valor nutrimental de referencia. ¿Qué tomaron en cuenta para poner este porcentaje? La tabla que estamos revisando. Aquí, miren, ¿cuánto representa el 41%? Tendríamos que hacer una regla de 3. Estábamos en vitamina C, si recuerdan. Si dice que si 60 miligramos, lo voy a apuntar si quieren en una regla de 3 para que sea más fácil. Si 60 gramos es el 100% que debo consumir en el día, entonces dice que mi calcetose tiene el 41% por cada 13 gramos. Entonces, con esta regla de 3 nosotros podemos saber cuántos miligramos de vitamina C me da la porción de chocolate en polvo, que son los 13 gramos. Entonces, miren, vamos a hacer la regla de 3. 60 por 41 entre 100. Entonces, quiere decir que por cada 13 gramos del calcetose contiene 24.6 miligramos de vitamina C. Repito, ¿cómo lo saqué? Busco cuál es el valor nutrimental de referencia de la vitamina C, que son 60 miligramos de ácido ascórbico o vitamina C para todo el día. El calcetose dice que por consumir los 13 gramos de polvo, ya estoy cubriendo el 41%. Esto significa que por cada 2 cucharadas de chocolate en polvo, estoy consumiendo 24.6 miligramos. Si quisiéramos solo con el calcetose cubrir nuestra vitamina C total del día, entonces tendríamos que dividir
los 60 gramos que necesitamos en el día, esto pues no sería adecuado, ¿no? Ni modo que solo vitaminas a través del chocolate, pero es un ejemplo. Si estos 60 gramos que necesito en el día, entre cada porción de 2 cucharaditas, que son los 13 gramos, que me da 24,6, si yo pongo o consumo 2 veces en el día las 2 cucharaditas de calcetose en cada leche, en cada vaso con leche, entonces, si yo consumo 2,4 veces la porción que viene ahí indicada, con eso cubre el 100% de lo que requiero de vitamina C en el día, consumiendo solamente calcitos. Ese es un ejemplo muy burdo, pero para que más o menos me pueda yo explicar qué otra función tiene el tener valores nutrimentales de referencia, que es para poder expresar qué contenido tiene de cada nutrimento el producto que yo estoy vendiendo u ofreciendo. ¿Sale? Espero que haya quedado claro. Si no, regrésenle para que pueda quedar un poquito más claro. Entonces, en conclusión, los valores nutrimentales de referencia quedamos que nos sirven para 2 cosas. Para saber cuánto requiere mi paciente que tengo enfrente y que yo debo de cubrir en el menú que yo elabore. O 2, expresar de alguna manera qué contenido tiene de cada nutrimento, de lo que me toca del día, cada producto que yo quiera vender u ofrecer. ¿Vale? Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver otros conceptos también importantes para poder pensar en realizar una dieta. Estos se llaman componentes del gasto energético. Y primero, antes de ver el gasto energético basal, recordemos un poquito lo que vimos por ahí, no me acuerdo si en la sesión 1 o en la sesión 2. Vamos a estipular eh, y estipulamos más bien qué era la energía. Y dijimos que la energía, pues, es la cantidad de calorías que contiene un alimento y que lo va a proveer a mi cuerpo para que yo pueda desempeñar un trabajo. Este trabajo, pues, es el que sea hablar, acuérdense, mover los ojos, lo que yo necesite como ser vivo realizar, me lo da esta fuente de energía a través de los alimentos. Entonces, en una dieta, lo primero también, independientemente de conocer las ingentes de las recomendadas o sugeridas de cada persona, debo calcular un gasto energético. Tengo que saber cuánto gasta la persona de energía o necesita consumir de energía en el día para realizar sus funciones de rutina. Pero para poder sacar las funciones o el gasto total que incluye mi función del día, mi actividad del día de rutina, debo de partir de otros gastos energéticos, que es lo que vamos a revisar. Entonces, cada uno de estos componentes puede verse afectado por numerosas variables, ¿no? Tanto personales como ambientales, que ahorita vamos a revisar, y que cada individuo requiere incluso diferente gasto o cantidad de energía para consumir. Así que vamos a empezar con gasto energético básico. Han escuchado mucho este término seguro de metabolismo, ¿no? Y que el metabolismo cambia a partir de tal edad, y que si el metabolismo es cómo funciona la maquinaria o en general cada ser humano, cada cuerpo de ser humano, etc. ¿Qué es entonces el gasto energético basal? También se le conoce como tasa metabólica basal cuando nos referimos a este número que vamos a obtener, y se refiere a la cantidad de energía que necesitamos estando totalmente en descanso físico y mental. Es decir, aunque estemos dormidos, claro, nuestro cuerpo sigue trabajando, ¿verdad? El corazón no se para, los pulmones siguen oxigenando. Es decir, nuestro cuerpo, como yo les digo a mis pacientes, les hago mucho este hincapié, eh, trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuando este cuerpo se para, pues es porque ya nos llegó la muerte, ¿no? Entonces nuestro cuerpo trabaja siempre, y aunque estemos dormidos, nuestro cuerpo requiere energía para que este cuerpo siga trabajando. Como les decía, en el sistema cardiovascular, respiratorio, etcétera. Esto requiere una energía, y eso es a lo que le llamamos comúnmente gasto energético basal. Hubo alguien también que ya se encargó de obtener muchas fórmulas o diferentes fórmulas que nos miden o que calculan
calculan cuánta energía necesitamos para mis funciones vitales. Así, ¿no? Respirar, que mi corazón palpite y que yo simplemente viva. Estas fórmulas que nosotros ahora vamos a revisar y que me calculan este gasto energético basal, contemplan la energía como si nosotros nos hubiéramos, o se calcula cuando nosotros hemos despertado, recién despertado, y que han pasado, por lo menos aquí dice, 12 horas tras la última comida. Es decir, esta energía que calculo no incluye la digestión de los alimentos, por eso habla de un ayuno. Y que decíamos que la persona se encuentra en estado de completo descanso físico y mental. Por eso hablamos de la energía que podemos gastar cuando estamos dormidos. Estas fórmulas que ahorita vamos a revisar son fórmulas de estimación rápida. Hay otros autores que vamos a ver más adelante, pero estas fórmulas es muy fácil que ustedes se las aprendan. ¿Y por qué yo les preguntaría por qué es importante conocer en todos mis pacientes, independientemente que les calcule un gasto energético total de lo que requieren para actividades de rutina, etcétera? ¿Por qué es importante conocer la base de esa energía, que es el gasto energético más bien en basal? ¿Por qué es importante conocer? A ver, piénsele tantito y ahorita yo les digo, para mí, desde mi punto de vista, ¿por qué es importante conocer en todos mis pacientes un gasto energético basal, independientemente que no son con las que yo voy a trabajar para hacer su dieta? Yo voy a trabajar con un gasto energético total. Me dicen si ya se les ocurre algo. Para mí, recuerdan que yo les platico que trabajo en pacientes con o que van para cirugía bariátrica. ¿Por qué es importante que yo les calcule a todos un gasto energético basal? Bueno, porque al final es la energía mínima, 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 mínima que yo debo de conocer que requiere mi paciente para que este paciente viva. Ya dejen que para que camine, vaya y venga, que para que juegue, para que haga ejercicio, para que coma. No, es mínimo, mínimo, mínimo la energía que necesita para que viva. Entonces yo lo debo de calcular y es muy fácil hacerlo por una fórmula de estimación rápida que están viendo en pantalla. Me voy a poner escape para nuevamente hacer el ejercicio de ponerles un ejemplo. Entonces, vamos a hacer aquí, ustedes pueden calcular, porfa, en casa, su gasto energético basal. Lo voy a hacer como para mí, ¿no? No me conocen físicamente, pero soy una persona muy chaparrita. Entonces, le voy a poner aquí un ejemplo. Mi gasto basal, ¿cómo lo calcularía? Le pondría 0.9, de acuerdo a esta fórmula que es mujer, kilocalorías, por mi peso en kilogramos, voy a poner 44 kilos, por 24 horas. ¿Qué significa 24 horas? Pues yo vivo las 24 horas, parece que el cuerpo trabaja las 24 horas del día, ¿no? Entonces, lo multiplico por 24 y vemos lo que nos sale. Si son hombres, ocupen la fórmula de abajo, es una kilocaloría. Vamos a hacer la cuenta. Bueno, en hombres es una kilocaloría por kilogramo de peso por 24 horas. Váyanlo haciendo ustedes también a la par para que calculen su gasto energético basal. Entonces vamos a hacer el cálculo. Les voy a poner acá, sería 0.9 por, lo voy a multiplicar 44 por 24. Esto me da un cálculo de 950, le voy a poner aquí igual, 950.4 kilocalorías. Es decir, esa es la energía mínima que yo necesito para tener vida, no para mis actividades de rutina, o sea, para que ahorita esté dando una clase necesito energía extra. Yo hablo solo para que mi corazón palpite, para que mis pulmones hagan el proceso de respiración, no sé si me explico, es para las funciones vitales, ¿vale? Entonces, ahorita mi cuerpo necesita, solo para poder vivir, 950.4 kilocalorías. Quiero que se hagan una pregunta, depende cómo ustedes estén en cuestión de su peso ideal, si tienen un peso ideal o no, si tienen un peso adecuado para lo que miden, etc. ¿Qué peso se pone aquí? Yo puse el peso actual porque
yo estoy en un peso adecuado para lo que mido. Les preguntaría, si ustedes tienen, o como yo manejo, pacientes con obesidad extrema, vamos a poner el ejemplo de un hombre que me llega a consulta de unos 70, pero su peso es de 150 kilos. Imagínense, vamos a poner ese ejemplo, que yo sacara su basal con el peso que tiene actualmente. Sería una kilocaloría, por, ¿se acuerdan? Dijimos que pesaba, no me acuerdo si 140 o 150 kilos, por 24 horas. Vamos a hacer este cálculo y ahorita vemos si es correcto o no es correcto. Sería 1 por 150 por 24. Su gasto basal, según esta fórmula, y tomando en cuenta los datos que les di, sería de 3.600 kilocalorías. ¿Qué opinan? ¿Será un dato correcto o no? Entonces, ahora vamos a ver que hay ciertas condiciones que alteran este cálculo o este más bien gasto energético basal. Y uno de ellos es la composición corporal. Yo les platicaba en este caso que el paciente puede ser un paciente les decía que mide unos 70, hombre, y que pesa a lo mejor 150 kilos. Él realmente, su exceso de peso es por grasa. Entonces, ¿realmente nos conviene o no? Y no que nos convenga, si no es correcto o no, poner el peso actual, definitivamente no. Ahorita vamos a ver cómo resolveríamos este caso, pero esto, se los quito, es incorrecto. No debemos de manejar en este tipo de pacientes el peso actual, porque imagínense que si solo su baja son 3.600, entonces ¿cuál será su gasto energético total? Le tenemos que ir agregando otra energía que requiera para otras cosas, ¿sale? Bueno, espero que lo hayan calculado ustedes y una vez que lo calculen, lo que me sirve saber es de esta energía que cada uno calculó, si es que utilizaron el peso o tienen un peso adecuado a lo que miden, cómo nuestro cuerpo para estas funciones vitales utiliza esta energía. Y dice que de esta energía en basal, el 50% de esta energía, de los 950.4, es utilizada para el metabolismo celular, el 40, perdón, por ciento para la síntesis molecular y el 10% para trabajo de músculos involuntarios, como lo que les decía, del corazón, del diafragma o movimientos internos, sería el 10%. Es decir, yo para poder vivir necesito seguir formando y metabolizando y teniendo síntesis celular y molecular. Entonces, este total de energía es cómo se distribuye. Repito, 50% de lo que pasa en cada una de mis células se chupa o se gasta, ¿no? La mitad en metabolismo celular, el 40% en síntesis molecular y el 10% en movimiento de todo lo que son músculos involuntarios, ¿vale? El cálculo que ustedes les dé es nada más sacar el 50, el 40 y el 10, y es como su cuerpo, este total de energía para poder vivir, es como la aprovecha. Entonces espero que haya quedado claro para poder pasar al siguiente concepto. Bueno, entonces les decía que este gasto basal también puede estar modificado o influenciado por otros factores. Uno, entre tantos, puede ser la edad y la etapa de crecimiento. Les voy a leer lo que dice acá y ahorita se los explico. Dice, el metabolismo basal es mayor en edades tempranas, debido sobre todo al mayor gasto energético en el crecimiento de órganos y tejidos. El gasto energético basal suele ir en aumento desde el nacimiento hasta la pubertad, influido por un aumento del tamaño corporal, por la tasa de crecimiento, y va disminuyendo desde la edad adulta hasta la vejez. ¿Okay? Hay ciertas etapas de la vida, como embarazo o como lactancia, que también influyen en esa tasa metabólica basal. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esta definición, les voy a insertar, a ver si me deja. No.
Me ver si aquí en figura, quiero dibujarles una campana como de Gauss. La ubican como una campana para que les pueda yo explicar eh, cómo justamente se relaciona una niña no me deja. Luego quiero poner otra. Bueno, aquí llevábamos la mitad de la campana. Entonces, ahorita ponemos otra. Ahora vamos a poner, bueno, la puedo copiar. En la primera línea, maestra, ahí está, antes de las... ¿En cuál? En la primera línea, ahí tiene la línea para hacer la campana. A ver, ¿me ayuda? ¿Usted le puede poner de ahí? No. No, no tengo A ver, ¿a dónde? ¿Aquí o acá abajo? Ahí donde está iluminando la que sigue. ¿Aquí en anotar? No. No, en la arriba donde están las figuras, ¿Aquí? la penúltima. En última. No, no, de la primera línea. Esa, Esta, ¿no? sí. Gracias, maestro. Pero a ver, no, miren. Bueno, no nos tardemos en esto, lo de menos. A lo que voy es, tiene toda la razón. Acá está, gracias. Aquí la corto. Pues es que aquí la corto, pero no me deja. Se me sigue. Bueno, ahí quedó como una casa de campaña, pero me entenderán. Entonces, el metabolismo basal va aumentando, si lo vemos en esta gráfica o en esta campana o en este esquema. Aquí, al inicio de esta campana o de esta casa de campaña, ¿no? Tenemos la etapa lactante, aquí tendríamos preescolar, escolar. ¿Y qué dice esta definición? Que en esta cúspide de la campana, fíjense, dice, el gasto va aumentando desde el momento hasta la pubertad. Entonces, aquí, en este pico, tenemos a la pubertad. Y después, el gasto basal va a ir disminuyendo, ajá, conforme vamos ahora de la vida adulta hasta llegar al adulto mayor. Es decir, nuestra energía que necesitamos para poder vivir va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque desde la etapa lactante, preescolar, escolar, hasta el adolescente, empieza a haber cada vez mayor crecimiento y además el tamaño del cuerpo, como dice aquí, depende y aumenta de acuerdo al tamaño del cuerpo y a la tasa de crecimiento. Entonces, en esta cúspide, quien siempre requiere más energía para sus funciones vitales sería la pubertad y la adolescencia. Una vez que nosotros nos volvemos adultos, a partir de los 20, 21 años, sobre todo en hombres, entonces ese metabolismo basal, pues ya no hay crecimiento, ya no hay desarrollo, comienza a disminuir hasta ser muy bajito, casi a la misma edad que tuvo el lactante. Es decir, la energía de un lactante es muy parecida en cantidad a un adulto mayor. Entonces, no sé si con esto quedó un poquito más claro. Hay ciertas condiciones, como decíamos, embarazo o periodo de lactancia, que requieren mayor energía para sus funciones vitales. En el caso del embarazo, porque obviamente está generando un nuevo ser y ese nuevo ser se alimenta de lo que la madre se alimenta. Y tenemos el periodo de lactancia en donde la mamá tiene la capacidad maravillosa, natural, de generar el alimento y producir el alimento para este bebé, por lo menos durante los primeros 6 meses. Entonces, claro que este metabolismo basal, que es para producir esta leche, tiene que aumentar. Entonces, el primer factor que influye en la tasa metabólica basal es la edad y la etapa de crecimiento. Lo voy a poner otra vez para proyectar. Les voy a dejar este adornito para que se acuerden qué trabajo me costó hacerlo. Tenemos también el peso y la complexión corporal. Cuando hicimos el ejercicio anterior, platicábamos que si era correcto o no poner el peso actual de la persona, independientemente que quizá ese peso era mucho más de lo que debería de pesar y que por ese exceso de grasa pesa más de lo que debería de pesar para la estatura que el paciente tiene. Vean lo que dice aquí. Un mayor peso y tamaño corporal suele ir acompañado de mayor tasa metabólica basal. Pero, les voy a saltar tantito esto que dice aquí, dice, la tasa metabólica también es mayor en complexiones fuertes, debido a la mayor necesidad energética para mantener
la masa muscular magra en reposo. O sea que si yo tengo dos personas, hombres, ahorita que estamos en las Olimpiadas, ¿no? Yo veo a dos hombres, uno que está en las Olimpiadas, un deportista que está en las Olimpiadas, que a lo mejor mide unos 70 y pesa 75 kilos, pero 75 kilos es más masa muscular que a uno que pesa, que mide igual, unos 70 y pesa 70, pero que en su composición corporal hay más grasa. ¿Quién requiere más energía desde el punto de vista basal? Pues el deportista, porque su cuerpo demanda más energía para sostener y mantener esa masa muscular en reposo. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que platicamos hace un rato acá, en donde hablábamos de este hombre que les borré la cantidad, que tiene obesidad y que debería de pesar 70, pero pesa 140, ¿qué peso colocaríamos aquí? Hay algo para que lo busquen, porfa, que se llama peso ajustado a la obesidad, es decir, es lo que el paciente debería de pesar ya contemplando que va a tener un peso extra por su complexión y por su condición de tener sobrepeso y obesidad. Cuando nosotros hacemos ese cálculo es lo que vamos a colocar aquí, que es un poquito más del peso ideal. Es decir, si tenemos un paciente con sobrepeso y obesidad, nunca pongan el peso actual porque esa composición de ese cuerpo no está dado por un músculo que me demanda la misma energía, sino está compuesto por grasa. ¿Ok? Eso sería como la segunda condición que cambia mi tasa metabólica basal. Asimismo, también tenemos que el estado de salud de la persona va a modificar esta tasa metabólica basal. Un ejemplo, y que mencionaban mucho las abuelitas, es que, si ustedes recuerdan, decían que los niños cuando se enfermaban y tenían fiebre o temperatura, o aumentaban su temperatura corporal, los niños crecían. ¿Por qué? Miren, el ejemplo es que la tasa metabólica basal puede aumentar hasta un 7% por cada grado de temperatura corporal superior a los 37. Cualquier estado de salud me va a modificar mi tasa metabólica basal. Y otro ejemplo pudiera ser cuando hay enfermedades que implican cambios hormonales, ¿no? Cuando tenemos pacientes con hipotiroidismo, su metabolismo basal es más lento, por eso les cuesta mucho trabajo mantener un peso ideal, independientemente de que la tiroides tiene que ver directamente con el funcionamiento y mantener el peso corporal ideal. También tiene que ver con que su hormonas y su producción es lenta, su metabolismo basal disminuye y cuesta más trabajo mantener un peso ideal. Hay otros ejemplos, por eso que habla de la tirosina, neropilefina, que aumentan la tasa metabólica basal. Cuando ustedes tengan un paciente con alguna afectación hormonal o desequilibrio hormonal, como aquí están estos ejemplos, pero también puede ser aquellas que están entrando a la menopausia, en donde también hay un desequilibrio hormonal, entonces también su tasa metabólica basal disminuye. ¿Cuándo aumentaría la tasa metabólica basal? En otro problema contrario al hipotiroidismo, como puede ser el hipertiroidismo, en donde hay mayor aceleración en el metabolismo de la persona. Es decir, hay muchos ejemplos que podemos dar. Lo que quiero que tengan claro es que esta tasa metabólica basal va a ser diferente de acuerdo a mi estado de salud y a mis factores hormonales. Y tenemos otro ejemplo que puede ser por los factores ambientales, ¿no? Cuando vivimos en lugares muy extremos de temperatura, ya sea muy frío o muy cálido, esta tasa metabólica basal también va a modificarse. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar como cuerpo un equilibrio con el medio ambiente para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, estos factores ambientales también van a cambiar la tasa metabólica basal, ¿sí? Y más que calcularla por estos factores, excepto por el peso y la complexión o composición corporal, creo que saber y conocer por qué a mi paciente le cuesta tanto trabajo X o Y función en su cuerpo, porque esas tasas metabólicas pueden estar disminuidas. Como entender el por qué de fondo este paciente al tener una enfermedad, pues todo es más lento, ¿no? Justo porque su energía o la energía que necesita se va disminuyendo para estos cuerpos que tienen enfermedad, ¿no?
Bueno, entonces, esto primero tenemos que conocer mi sugerencia en todos los pacientes antes de calcular el total, un gasto base. También es importante calcular, o lo podemos ir haciendo por pasos, en segundo término, calcular un gasto energético en reposo. ¿Esto qué es? Al basal, que ya platicamos y vimos que es para la energía para las funciones internas, le vamos a aumentar en promedio un 10%. Este 10% que le vamos a agregar de energía es por algo que le llamamos aumentar por el efecto termogénico de los alimentos. ¿Qué es el efecto termogénico de los alimentos? Tantito me cambia acá, ahorita me regreso. Es el gasto de energía producido por la digestión, absorción y metabolización de los nutrimentos. Entonces, vamos a calcular mi gasto energético en reposo. Me voy a ir al anterior, voy a copiar mi gasto basal aquí. Y yo ya había calculado que mi energía para gasto energético basal era 950 kilocalorías. Si a esto le sumo el 10%, que son 95 calorías, que es el 10%, es más, háganlo con su calculadora, 950 por punto 10, 95. Entonces, a los 950 le sumo las 50 del 10% por metabolismo de los alimentos y esto me da como resultado 1045 calorías. Este es mi gasto en reposo. Entonces, estas fórmulas, al agregarle el 10%, es sacar o obtener la energía a cualquier hora del día y cuando han pasado al menos 4 horas desde la última comida, porque le estoy agregando, recuerden, el 10% para metabolismo de los alimentos. Ajá. Entonces, este cálculo me da justamente la energía extra que requiero para metabolismo de los alimentos. Y generalmente agregamos el 10%, ahí está el pero, no voy a la siguiente diapositiva, lo voy a hacer un poquito en presentación para que lo vean. Esto que les acabo de marcar en amarillo es sumamente importante. ¿Se acuerdan de lo que platicábamos? Que un cuerpo musculoso requiere mayor tasa metabólica basal. Esto significa que las proteínas consumen mayor cantidad de energía que otro nutrimento. Entonces, esto que les estoy marcando en amarillo es de suma importancia. Para que ustedes sepan también que este gasto energético en reposo puede cambiar de acuerdo al tipo de menú que generalmente consumo. Es decir, si consumo generalmente alimentos ricos en carbohidrato y grasa, tiene dos cosas en contra, si lo vemos así. Una, que me está dando más energía porque estoy comiendo mucho más del carbohidrato que necesito y grasa que necesito y además se me va a quedar o no voy a gastar tanta energía porque mi alimento es rico en carbohidrato y grasa. Por eso, si nosotros consumimos un alimento rico en proteína, eh, me demanda energía y esto a su vez, ajá, me hace que se está yendo o ayudando a formar esta masa muscular y por eso me demanda más energía. Cuando yo consumo un alimento rico en carbohidrato y grasa, a veces hablamos, por ejemplo, al mediodía que me da el famoso mal del cuerpo y me da sueño, ¿no? Porque esta energía no se gasta, me aletarga, como que me asonza, ¿no? Esto significa que, fíjense, puede ser que de un 12 a un 20% gastemos de esta energía para metabolizar las proteínas, mientras que los carbohidratos demandan aproximadamente un 6% y los que menos demandan energía son las grasas con un 2%. Si yo me como un molote, no sé si lo conozcan, es una tortilla rellena de alguna preparación de carne, por ejemplo, una tinga, un picadillo, y que además se sumerge en grasa. Entonces, es un alimento rico en carbohidratos y rico en grasa. Y quiero que sepan que entonces este alimento, molote delicioso que quizás algún día se comieron, te da mucho más energía porque está sumergido en grasa y tiene mucho carbohidrato y además
me gastó menos energía, es decir, se me quedó más energía porque no me demandó este metabolismo, porque este alimento estaba contenido o su mayor contenido era en carbohidratos y grasa. No sé si me expliqué. En conclusión, nuestros menús, ahora con esto que estamos conociendo, y aquellos menús que estén enfocados para pacientes que tengan algún grado de obesidad, en México 7 de cada 10 tienen sobrepeso o obesidad, deberían estar enfocadas y ricos en proteína. Y no necesariamente ya vimos en una sesión que pueda ser proteína de origen animal, si es que no tenemos el recurso económico. Puede ser proteína de origen vegetal. ¿Se acuerdan que hablábamos de la soya, de alguna otra leguminosa como la lenteja, etcétera? Y que si la combinamos con un cereal, pues es una buena opción. Entonces, a raíz de esto, lo importante es que ahora ustedes también, más adelante, lo que vayan aprendiendo en la maestría, vayan generando mejores metas. Bueno, esto fue gasto energético en, vamos, en reposo. Vamos ahora a agregarle algo más a este gasto energético en reposo para obtener el gasto energético total, ahora sí en una dieta. Y a lo que ya llevo de gasto energético en reposo le vamos a agregar un factor por actividad física. Y ahora sí ya contemplaríamos la energía para mi vida diaria o cotidiana. Porque partimos con base a lo que necesito para poder vivir, que fue el basal, porque le agregué un 10% de efecto termogénico, que esto significa un gasto energético en reposo, y ahora necesito agregar a esa energía para poder sacarla total. ¿Cuál es el nivel de actividad física que cada paciente que yo tenga enfrente, sea de la edad que sea, tiene y que yo tenga que agregarle para sacar este gasto energético total? Hay muchas fórmulas para poder obtener este gasto energético total, pero si yo vengo obteniendo o quiero obtener un gasto energético total como lo vine haciendo con este ejercicio, ahora lo voy a copiar. Miren, voy a copiar esto. Acuérdense que hasta aquí, estoy subrayando, es gasto energético basal. Hasta aquí, hasta los 940. Cuando le agrego los 95 es gasto energético en reposo. Ahora, ¿cómo tengo el gasto energético total? Llevo esta fórmula. Voy a poner acá. ¿Ah? A estas 1045 le tengo que agregar la actividad física o la energía que corresponde a la actividad física que yo, Cecilia Barrios, realizo y me pueda decir cuánto necesito en el día de acuerdo a mis actividades de rutina. ¿Cómo sacamos esta actividad física? Me voy a saltar tantito. Y antes de ver los valores o factores de actividad física, quiero que hagamos una diferencia y lo que usted tiene que averiguar en el paciente para poder determinar este valor. Y hay tres definiciones que quiero que revisemos. Una, actividad física de rutina, pero también debo preguntarle al paciente si realiza algo de ejercicio o si practica algún deporte. Todo esto engloba la actividad física o el factor de actividad física que yo voy a agregar o aumentar a la energía que ya llevo en reposo. ¿Ok? ¿Y qué es una actividad física de rutina? Preguntarle, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Con eso yo ya voy a saber mucho de él. Si es como en mi caso, que digo, bueno, tengo un trabajo en donde, como ahorita estoy la mayor parte del tiempo sentada, eso forma mi actividad de rutina. Es decir, ¿qué debo de preguntar? La energía que ocupa su cuerpo para mover, ¿no? Para mover su cuerpo. Como por ejemplo, ¿qué tareas del hogar desempeña, ¿no? Ah, bueno, es que yo soy ama de casa. Cuando dicen eso, toda la gente se trama y dice, ¿cómo? ¿Solo es ama de casa? ¿Solo es ama de casa? Pues es un chorro de cosas, ¿no? Quizá esta ama de casa también barra, trapee, aspire, mientras no ponga su rumba o cómo se llama ese robotito y que la rumba hace todo, ¿no? Sino que ella lo hace, sube y baja escaleras, va por sus hijos a la escuela, además cuando va por ellos, los deja ser lejos en un estacionamiento donde ella tiene que caminar para ir por sus hijos, va de compras, además luego trabaja en algo extra. Es decir, tenemos que preguntar y averiguar cómo es esa actividad de rutina diaria para saber si es sedentaria,
Ahorita vamos a revisar estos valores, ¿no? ¿Cuáles valores se agregan si es sedentaria? Si es muy sedentaria, si es sedentaria, si es moderada o si es alta. Tiene una actividad física fuerte, ¿no? Entonces, para poder considerar este valor, es preguntarle esto, pero además les decía preguntarle si realiza ejercicio. ¿Qué es ejercicio? Son los movimientos planificados y diseñados para estar en forma y gozar de una buena salud. Además de mi actividad de rutina, yo hago ejercicio diariamente 1 hora. ¿Qué me gusta hacer de ejercicio? ¿Qué es este movimiento planificado? A mí me gusta realizar yo. Tengo mi brincolín individual y 1 hora como música y me pongo a brincar, ¿no? Para moverme más de mi actividad de rutina. Entonces, eso ya implica que ya, si aquí no hacía yo mucho como ahorita, incremento un poquito de pasar de muy sedentaria, a lo mejor paso a sedentaria, porque por lo menos me muevo 1 vez al día, intensamente 1 hora. Pero si además practica algún deporte, esto que se conoce como deporte, cuando ya entrenan mucho más horas al día, como los que están ahorita en las Olimpiadas, ¿no? Que pues la mayor parte de su día se dedican a esto, porque realmente es como si fuera su trabajo, ¿no? Y que además está preparándose para una competición y que esta competencia o este deporte pues se rige por normas, ¿no? Esto ya se considera deporte. Por supuesto, este paciente va a requerir mucho más energía porque no nada más tiene su actividad de rutina, sino también además hace ejercicio y además está entrenando un deporte. Así que estos valores los tenemos que ir como sumando o considerando para poder definir cuál es el mejor factor de actividad física para cada paciente. Si se fijan en el mío, lo dejé hasta aquí, todavía no agrego este nivel de actividad física. ¿Cuáles son? Ahora sí vamos más de lleno. Tenemos una actividad física poco o ninguna, ligera, moderada, fuerte y muy fuerte. Esta clasificación de estos 5 niveles de actividad física están dados por un autor que tiene una fórmula que determina gasto energético basal, que se llama Harris y Benedict, seguro ya la han escuchado. Entonces, él también me da unos niveles de actividad física y cómo puedes tú obtener, o más bien obtener, definir cuál de ellos desempeña tu paciente con lo que les platicaba aquí. Y esto te ayuda. Aquí te dice que alguien que tiene una actividad física que se considera poco o nula, aquí en lugar de ninguno nula, vamos a ponerle nula, es porque pues de plano no hace nada extra de su actividad de rutina que además no demanda mucho más energía. ¿Ah? Y fíjense, este valor es de 1.2. Les voy a subrayar acá, ahorita les explico esto de TMB. Nada más voy a tomar en cuenta esto, el 1.2. Este 1.2, vamos a ponerle en rojito, es el factor que implica cuando tengo poca actividad física o nula. Ahorita les explico esto. Luego, si es ligero, considera 1.375, que es cuando alguien realiza, me voy a esta diapositiva, un ejercicio 1 a 3 veces por semana. Es decir, de su actividad de rutina, que era poco nula, le agrego que hace ejercicio 1 a 3 veces por semana y el factor es de 1.375. Cuando esta frecuencia es de 3 a 5 veces por semana que hace ejercicio independientemente de su actividad de rutina, se agrega 1.55. ¿Ok? Si realiza de 6 a 7 veces por semana, se considera fuerte y agregamos o vamos a adicionar 1.725. Y si es muy fuerte, 1.9. Si nosotros recordamos un poquito de matemáticas, ¿se acuerdan cuando queremos agregar un porcentaje a una cifra? ¿Qué hacemos? Agregamos o multiplicamos por 1 punto y el porcentaje que yo quiera agregar. Vamos a poner un ejemplo, esto no tiene que ver con esto, pero si yo quiero agregarle el IVA a un pantalón que compré
si no estaba agregado el IVA, que me costó 350 el pantalón y le quiero agregar el IVA, ¿qué hago? Puedo hacer dos caminos. El largo, que sería por punto 15, que son 52.5, ya esos 52.5 pesos se lo voy a agregar a los 350 que me costó el pantalón. Pero si lo quiero hacer directo, a los 350 pesos que me costó el pantalón, lo voy a multiplicar por 1.15 y en automático agrego el 15% de IVA. Esto me da que el pantalón me va a costar 402.5 agregándole IVA. ¿Por qué les hago esta referencia del IVA? Porque les estoy haciendo la referencia de algo que conocemos, que es el 15% de IVA que le agregamos a las cosas, y que puedo multiplicar directamente el precio de algo que no tenga IVA por 1.15 y agrego el 15% de IVA. Es lo mismo con esto. Si yo le agrego o multiplico por el factor de 1.2, estoy agregando, si se fijan, el 20% de energía a que a mi gasto energético en reposo. Si yo le agrego el 37.5%, lo voy a multiplicar por 1.375, que es cuando tengo una actividad ligera. Yo agrego el 55% a mi gasto energético en reposo, si considero que tengo una actividad moderada, o agrego el 1.725 si considero que tengo una actividad fuerte, o el 1.90. 1.90 casi estoy duplicando, ¿están de acuerdo conmigo? O sea, el 90%, regala el 90% a mi actividad, a mi gasto energético en reposo, es casi estoy duplicando la cantidad de energía. Yo con lo que les platiqué, que practico yo, pero no practico de 3 a 5 veces por semana. Yo quizá lo hago lunes, miércoles y viernes. Es decir, yo hago ejercicio, además de mi actividad de rutina, a lo más 3 veces por semana. Entonces, yo considero que mi actividad física es ligera. Entonces, agarro este factor, el 1.375, y se lo voy a agregar, es decir, a multiplicar a lo que ya llevaba de los 1045, que era mi gasto energético en reposo. Ajá. Y ahora sí voy a obtener mi gasto energético total. No sé si queda claro, si no ahorita lo repetimos. Si a 1045 le agrego 1.375, que es el factor que considero que a mí me corresponde, que es ligero, entonces mi consumo diario de energía, contemplando mi basal, mi digestión de alimentos y lo que brinco y lo que hago diario, mi consumo diario debería de ser para mí de 1437, lo vamos a cerrar, kilocalorías. Este es mi consumo diario, o lo que yo debo de consumir, no nada más para poder vivir, es decir, no nada más para que respire, repito, sino también para que agregue yo la digestión y metabolismo de los alimentos que consumo, y además la actividad física que desempeño. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se calcula el gasto energético en total? Si la fórmula no me lo da como tal directo, al reposo le agrego el factor de actividad o multiplico por el factor de actividad física y obtengo el total de energía del día. ¿Sale? Voy a regresarme a esta tabla y no quiero que se me confundan. Aquí dice, de acuerdo a Harris, que multiplicamos la tasa metabólica basal por el factor de actividad física. ¿Por qué si yo voy a aplicar la fórmula para obtener basal directo de Harris, multiplico directo por el nivel de actividad física? Porque esta fórmula, déjame ver si creo que la tengo aquí abajo, esta fórmula de Harris, que es esta, que ahorita vamos a revisar, se han hecho muchos ejercicios y sabemos que la energía que te da, aunque es basal, sobreestima la energía. Es decir, podemos considerarla, aunque es basal, como si fuera un reposo. Por eso en esta tablita te dice que si ocupas la fórmula de Harris, en automático ya no tienes que agregar un 10% que es lo del reposo, sino que automáticamente multiplicas tu tasa metabólica basal por el factor de actividad física. No sé si me expliqué. Aquí lo malo, como nada más estoy hablando yo, no sé si me dé a entender.
pero solo si vamos a multiplicar directo el factor de actividad física a tasa metabólica basal, cuando la fórmula que apliqué de basal es Harris. ¿Por qué? Porque Harris sobreestima la cantidad de energía y podríamos decir que ya te da como una energía en reposo. Ese es, ¿vale? Bueno, hay otros factores de actividad física o niveles de actividad física dadas por la FAO-OMS. Estas en lo personal no me gustan mucho porque miren, aquí nada más se centran en 3 categorías: sedentaria o estilo de vida ligera, activo o estilo de vida con actividad moderada y vigoroso o estilo de vida con actividad vigorosa. Y vean los valores que da, como solo son 3, los rangos son muy amplios. Ustedes más bien tendrían que de este rango determinar, de acuerdo a lo que han escuchado de su paciente que les explicó de esto de la actividad física, elegir entre este rango qué número colocar. Dice que alguien que hace actividad sedentaria o estilo de vida ligera, le vamos a agregar, podríamos decir, del 40% al 69%, por eso multiplicamos por 1.40 o hasta 1.69. Los que llevan actividad moderada, que implican 1 hora diaria extra de su actividad de rutina de ejercicio, le agregamos el 70% o hasta el 99%, cosa que aquí los niveles de actividad física dados por Harris, el máximo que me da es 1.9, que es el muy fuerte, y aquí lo está considerando como moderada hasta 1.9. O sea, a mí por eso en lo personal se me hace que están muy altos, que es agregar mucha energía. Y dice que si tienes una actividad vigorosa que implica 2 o más horas de ejercicio intenso, o una actividad tipo agrícola o que demande mucho cargar y demás, le dupliquemos la energía en reposo o lleguemos hasta 2.40. ¿Ah? Ustedes decidan si ocupan los de Harris o ocupan los de FAWOMS. A lo mejor para ustedes estos están, no que estén mal, pero para ustedes es mejor por su tipo de paciente utilizar estos niveles de actividad física. Sí, miren, por ejemplo, yo consideraría estos de la FAWOMS, pues tomaría a lo mejor el 1.40, que es el mínimo. Vamos a ver cómo cambia con mi ejercicio. Aquí lo multipliqué por 1.375, va a ser muy parecido que si lo multiplico por 1.40. Si tomo el más bajito de estos, pero digo, no, a lo mejor hago más de 1.40, hago 1.47. Entonces, al que ya había considerado, que era el 1.375, le pongo 1.475. Es decir, ya teniendo un rango, ustedes se mueven de acuerdo, no les puedo decir que hay una ley, con lo que ustedes conozcan de su paciente y les haya dicho, ustedes seleccionan o eligen el nivel de actividad física que consideren. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver qué fórmulas ya existen independientemente de la estimación rápida que la fuimos llevando de la mano. Miren, recordemos, la que les di de estimación rápida partía de esto y me daba basal. Luego le agregamos el 10% y medio reposo, acá está el 10%, y luego le agregamos el nivel de actividad física y medio la total. Hay otras fórmulas que de entrada ya te dan este gasto energético total o algo que se llama requerimiento energético estimado, que es cuando la fórmula además te agrega ese extra que necesitas por algo independiente o particular, como es en una mujer embarazada, como es en un niño, que agrega esta energía extra para crecimiento y desarrollo. Entonces, vamos a ver qué fórmulas hay. Hay un autor que se apellida Owen, se llama Ecuación de Owen. Esta fue diseñada en 1986 por el Centro de Investigación Clínica de la Universidad de Vermont. En Estados Unidos se obtuvo, es decir, en una población de Estados Unidos se obtuvo, y fue para, obtuvieron el gasto energético basal a través de algo que se llama calorimetría directa, es decir, someten al individuo a ciertas pruebas para saber cuánto está gastando en energía, y esta fórmula la obtuvieron en sujetos con obesidad y también aquellos atletas entrenados. Entonces, esta fórmula me da basal y hay 2 fórmulas para hombres y mujeres, está dividido por sexo, hombres y mujeres, y ya de entrada me dice que me da basal, es decir, si yo aplico esta,
pueden hacerlo para ver cuánto les da. A ver, vamos a ver la mía con los mismos datos, pero no ocupando la estimación rápida. En la estimación rápida, yo consideré un peso de 44. Acuérdense, 44. Vamos a calcular la de Owen. Si yo calculo basar por Owen, no por estimación rápida, sino por Owen, la fórmula que daría gasto energético basal es igual, estos valores no se alteran, son 795 más, abro paréntesis, 7.18 por, considero el mismo peso que ocupé para la estimación rápida, que es 44. Y vamos viendo cómo me va saliendo la energía entre una fórmula y otra. Entonces, esto me da, vamos a ver, de acuerdo a esta fórmula, mi basal me da en 1111 kilocalorías. Me preguntarían, Nutri, ¿cuál será la mejor energía para mi paciente? ¿Esta de 1111 o esta que calculé por estimación rápida de 950.4? Yo les contestaría, depende de lo que más haya conocido de mi paciente, ¿no? De cómo te dijo que en general es su metabolismo. Si esta persona me dijo, ¿sabes qué? O en mi caso, muy particular, tengo 48 años. Mi metabolismo basal, si es más lento, quizá, o sea, yo he detectado que sí es más lento. Me están diagnosticando, vamos a suponer, en estos días, me sacaron análisis y tengo hipotiroidismo. Entonces, si sé que mi metabolismo es un poquito más lento, entonces a lo mejor yo ocuparía las 950.4. Pero si veo que no hay tanto cambio en mi vida, como ya platicamos de la temperatura corporal y bla, 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 entonces a lo mejor tomo la que acabo de calcular de Owen. O sea, no hay algo, chicos, chicas, que determine cuál es la fórmula ideal. La ideal la van a determinar ustedes de acuerdo a lo que están conociendo en su paciente. Yo lo que quiero es que conozcan a través de este curso propedéutico muchos autores. Yo sé que los nutriólogos seguramente los han escuchado, pero los médicos tal vez no saben que hay muchas fórmulas para determinar los diferentes tipos de gasto que ya revisamos. Que ustedes por lo menos escuchen que hay muchos más autores. ¿Cuál es la mejor fórmula, la que ustedes consideren para cada uno de los pacientes que tienen enfermedad? Igual, seguramente cuando estén tomando cada materia de su maestría y van a ver alguna patología en particular, a lo mejor la maestra, la doctora que les dé, les diría, yo calculo el gasto basal, generalmente utilizo Owen. Te dirá por qué. O te utilizan la fórmula de otro autor, como Valencia, ¿no? Miren, esta ecuación de Valencia es un autor mexicano. Fue obtenida para calcular gasto energético basal en sujetos mexicanos. Y fíjense aquí la variedad de individuos en las cuales determinaron este gasto basal. Fue mestizos, indígenas de zonas rurales, urbanas, con diversas ocupaciones como oficinistas, obreros, albañiles, amas de casa, estudiantes, etc. Ajá. Y aquí vienen las fórmulas. Estas en algunas no te marcan cuál edad, generalmente son para adultos como la de Owen. Aquí sí te dice que está dividida en hombres, mujeres y vienen fórmulas diferentes si son aplicadas para, por ejemplo, hombres o niños de 10 a 30 años, hombres de 30 a 60 u hombres mayores de 60, y las fórmulas son diferentes. Lo que sí es que todas se calculan gasto energético basal, ¿ok? Mujeres, me dice igual de 10 a 30, de 30 a 60 o mayores de 60. Voy a recorrer esto, les voy a bajar de donde saqué esto y ahora vamos a calcular mi basal con esto. O sea, la idea es que ustedes practiquen y cuando ustedes saquen las tres que se dan basal, digan, a mí me convence más que mi gasto basal es este, ¿no? ¿Por qué? Porque soy una mujer mexicana con esta ocupación que puedo ser hasta ama de casa y que yo creo que mi basal se asemeja más a esto, ¿no? Entonces vamos a poner mi gasto energético basal de acuerdo a Valencia. Entonces tienen que nada más aquí considerar, ¿no? En mi caso les dije que tengo 48,
voy a tomar en cuenta la fórmula, la segunda, que es la que entra en mi categoría, 10.92, el mismo peso que son los 44 kilos que estoy trabajando con las otras fórmulas, más 677. Vamos a ver cuánto nos da aquí. Y pueden ir ustedes haciendo también así para que tengan o que obtengan sus gastos basales por diferentes fórmulas. No me hagan, porque muchos pacientes, alumnos me dicen, Miss, ¿puedo sacar un promedio de las tres? No, o sea, no mezcles peras con manzanas. Si vas a tomar el gasto basal de Valencia, es el de Valencia. No promedies Owen con Valencia y con Rápida. ¿Cómo por qué? Si este ya tiene una indicación en quién se obtuvo, en qué población, en qué pacientes, en qué personas. Miren, la de Valencia me da mi basal en 1157, así porque dice punto 48, lo cerramos así y lo calorizo. Ajá. Entonces, vean, aquí son 1157, 1111 y se acuerdan que eran 900 y cacho en basal. Ahorita la que más energía me ha dado basal es la de Valencia. Está bien, o sea, no es que un esté menos, está mal, todas calculan basal. Yo en cuál me quiero basar, pues en la que yo crea que es más aplicada para mí, Cecilia, ¿no? O para mi paciente que tengo enfrente y que ya le pregunté muchas cosas más. Entonces, hasta aquí vamos bien. Llevamos 3 autores, bueno, llevamos la parte de estimación rápida, llevamos la de Owen, llevamos la de Valencia que me dan basales. Está de Harris, que también me calcula basal, pero les digo que esta sí sobreestima el gasto energético basal. Esta es la fórmula más antigua, más antigua que hay. Antes se utilizaba mucho, ahorita no sé qué tanto sea utilizada. Yo en quién utilizaría esta fórmula en pacientes que tienen bajo peso, porque sé que esta me da un poquito más de energía que las demás. Por eso dice que sobreestima el gasto energético entre 10 a un 15. En otros casos pudiéramos decir que ya obtenemos reposo, porque ya está aumentado el 10%, ¿no? Entonces, esta fórmula data desde 1919. Se hizo con estudios realizados a través de Harris y de otros colegas que tuvo, en 136 hombres y en 133 mujeres, en un laboratorio de nutrición de Carnegie en Boston, y se utilizan diferentes métodos estadísticos para poder dar estas ecuaciones como resultado. Y aquí vienen hombres y mujeres. ¿Quieren hacemos la misma o calma lo hacen porque esta está mucho más larga? ¿Qué tendríamos que hacer en mi caso? Sustituir aquí en donde dice peso 44 y aquí me pide otro dato, que es la altura de la persona o la estatura. Entonces, esta es también más específica porque no solo contempla el peso, sino también contempla la estatura de la persona. Entonces, esto quiere decir que al involucrar otro dato más, pues es un poquito más específico. Algo también que no se me olvide decirles es que aquí es una coma, pero se interpreta como punto. Cuando ustedes encuentren algunas referencias europeas, el punto se expresa como coma, pero es punto, ¿ok? Lo cambiamos para que no les confunda. Cuando son, esta la saqué de una referencia europea, entonces por eso me pone coma, pero realmente se interpreta como punto. Aquí es 655.0955 más 9.5634 por peso más 808.444 por altura y así, ¿no? Entonces calculen con esta y me dicen cómo les da. Seguramente, si yo meto mi información aquí, es probable que me dé más alta que la de Valencia, que la de Owen y que la de estimación rápida. ¿Vale? Bueno, hay otras fórmulas, como es Mifflin y colaboradores, es otro autor, que me calcula un gasto energético en reposo. Es decir, a esto que obtengo ya no le tengo que sumar el 10% porque ya está incluido en esta fórmula. Esta, fíjense, la obtuvieron en un centro de investigación en donde evaluaron pacientes que tenían factores de riesgo cardiovascular entre 19 y 78 años
Y para poder evaluar a estos pacientes o saber si esta fórmula aplicaba en ellos, hicieron una evaluación antropométrica o de bioimpedancia en donde tomaron pliegues de mujeres, por ejemplo, muslo, tríceps y cresta ilíaca, y en hombres muslo, pectoral y abdomen. O sea, no se confundan con eso. Lo que le quiero decir es en qué población lo aplicaron y qué determinaron en ellos para saber que esta energía que obtienes a través de esta fórmula ya considera lo que necesitas para vivir más el 10% que abarca el metabolismo de los alimentos. Ahora quiero que vean algo. Esta me pide peso. Esta es otra cosa o causa, razón o circunstancia por las cuales ustedes pueden definir qué fórmula utilizar. ¿Por qué? Porque miren, esta me pide peso. Acá. Me pide peso, me pide estatura en centímetros y me pide edad. ¿Ok? Entonces, si yo quiero obtener un gasto energético en reposo, pero lo único que sé del paciente es su peso, olvídenlo. Necesito estos datos para poder aplicarlos en la fórmula. Entonces, también la fórmula va a aplicar la fórmula o decidir qué fórmula utilizar, también va en función de los datos que yo tengo. Sí, esta es más exacta porque me piden más cosas, pero si no cuento con esta información, pues ¿cómo la voy a sacar? Entonces, yo utilizo, por ejemplo, en lo personal, mucho Mifflin para pacientes con obesidad y sobrepeso, porque la energía que te da, de verdad sí está, y aparte tiene riesgo cardiovascular la mayoría de ellos, ¿no? Esta fórmula me gusta mucho aplicarla en mis pacientes en consulta de pacientes que van para cirugía, para calcular su reposo, ¿ok? Y bueno, hay otros autores, otros institutos, que eso también es importante mencionarle, que nos dan muchas fórmulas para calcular ya sea basal, total, requerimiento energético estimado. Y estos institutos son internacionales, como por ejemplo el Instituto de Medicina. El Instituto de Medicina, al igual que la FAO, que saben que es la Organización de la Alimentación y Agricultura a nivel mundial, o el Instituto de Salud a nivel mundial, que es la OMS, Organización Mundial de la Salud, me dan referencia de poblaciones mundiales, es decir, no está encaminado a un grupo de población particular, sino son referencias mundiales. En México, ¿cuál tenemos? Valencia. O sea, si ustedes dicen algo para mexicanos, esto, ¿no? No quiere decir que si tengo un paciente obviamente mexicano que va para cirugía, no necesariamente pues tengo que ocupar Valencia, puedo ocupar MIFI, porque las condiciones, aunque fue en un centro de investigación en Estados Unidos, fue aplicado en pacientes o determinaron el gasto energético en personas con factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces les decía, hay muchos más autores, existe la FAO como organismo internacional que también regula estos gastos energéticos. Hay otros autores, por ejemplo, aquí yo los divido por lactante. En lactantes, si son hospitalarios, esta la encontré. Yo la verdad no trabajo pacientes a nivel hospitalario. Seguramente su maestría en nutrición clínica van a tomar muchas materias que les hagan referencia a pacientes. Ya les pregúntenle a sus instructores, a sus profesores, qué fórmula utilizan ellos, ¿no? Para determinar. Al final, todo deriva del cálculo de energía. Todo deriva del cálculo de energía. Entonces, pregúntenles qué fórmula utilizan, ¿no? Esta yo la encontré en internet de un autor que se llama Page y colaboradores, y aquí te piden agregar para sacar gasto energético, creo que era basal, te piden incluir un factor actividad, que puede ser que el paciente esté en cama o que esté ambulatorio, y te piden algún factor lesión, como por ejemplo si el chiquitito tenía retraso de crecimiento, inacción, infección, traumatismo, cirugía, quemadura. Esto la verdad lo encontré en internet, se los comparto, pero no sé qué tan práctico sea utilizar esta fórmula de Page y colaboradores, ¿no? ¿Y cuáles son como de verdad muy usadas? De los autores que ya vimos, Owen, Valencia, Mifflin, y hay un autor también muy conocido que tiene muchas fórmulas, que es Shuffield. Shuffield tiene, digo, ¿por qué muchas fórmulas? Porque algunas fórmulas solo te piden incluir en la fórmula el peso, si es hombre o mujer, o sea, es decir, tienen fórmulas si es hombre o mujer, te piden agregar el peso y la edad.
Algunas fórmulas de Shufil te piden agregar estatura, más edad. Bueno, que esta ya estaba contemplada aquí. El Instituto de Medicina para lactante tiene fórmulas que te piden o clasifican, fíjese, eso es algo muy interesante. A veces las fórmulas de otros autores o de otros institutos están clasificadas por si son normopeso o tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. Como Instituto de Medicina tienen fórmulas para diferentes grupos de población o grupos de edad, preescolar, escolar, adolescente, y además te dice, esta fórmula solamente es si tú tienes un paciente que ya está diagnosticado con sobrepeso u obesidad. Entonces, eso también es interesante que sepan. O sea, fórmulas pueden encontrar muchas. La idea de esta clase es que ustedes conozcan de manera general cuáles son los autores más utilizados para obtención de energía. Porque al final una dieta, primero haces lo que vimos en la sesión número 3, que es perfectamente tener bien su evaluación, A, B, C, D, E. Posteriormente, saber qué fórmula vas a aplicar para obtener su gasto energético total, porque de ahí vas a partir para hacer un menú, ¿no? Entonces aquí tenemos el AFA-OMS y tenemos Instituto de Medicina. Luego tenemos escolares. A mí me gusta mucho trabajar en escolar individuo sano y adolescente individuo sano con las fórmulas de la FAO-OMS. Esto está en inglés. Es World Health, Organización Mundial de la Salud, pero está en inglés. World Health Organization. La Organización Mundial de la Salud son las siglas en inglés, o UOMS en español, Organización Mundial de la Salud. Tenemos estas fórmulas para obtención de gasto energético total o requerimiento energético estimado y te piden solamente identificar si es hombre o mujer porque son fórmulas diferentes, agregar peso o agregar depósito de energía, que es la energía, les digo extra para que se meta desarrollo, que las mismas fórmulas te dicen cuánto agregar de acuerdo a la edad. Instituto de Medicina, estas fórmulas, todas estas que estamos revisando acá, las pueden encontrar en el manual de fórmulas que les dije al inicio, manual de fórmulas para la intervención biológica, y viene por grupo de población. Entonces, para escolar y adolescente, a mí me gusta y les recomendaría utilizar la de la FAO, me gusta. Después tenemos, claro, casos específicos, porque el metabolismo basal, y desde ahí cambiaría todo, es diferente en mujeres con embarazo o en el periodo de lactancia, y hay muchas fórmulas que te pueden dar desde reposo total o requerimiento energético estimado. Y fíjense que hay algo interesante. En caso de mujer en periodo de lactancia, hay una fórmula que es de la FAO-OMS que te da requerimiento energético estimado. Y aquí dentro de la fórmula te pide descontar poquitas calorías para que empiecen, aunque estén lactando, recuperen más fácil su peso cuando están lactando. Entonces, esta fórmula de la FAO-OMS está interesante y está enfocada a mujeres en periodo de lactancia. Y donde he encontrado muchas fórmulas, pero muchas, es en el adulto mayor. Creo que es de los grupos de población más estudiados para poder saber cómo obtener la energía tanto basal como en reposo como total. Aquí les pongo, si ustedes buscan en internet así, gasto energético en reposo para adulto mayor, por lo menos van a obtener de Valencia, de Luhrmann y colaboradores de Shufin. Hay otras que te dan gasto energético total. Miren, aquí les da gasto energético en reposo. Esta les da total. Instituto de Medicina, Vinken y colaboradores, la FAO-OMS, ¿no? Recuerden, ¿cuál es la mejor para elegir y partir para hacer mi dieta? Dependiendo de todo lo que le haya preguntado en el proceso de atención nutricia, de acuerdo a estas listas de evaluación. Entonces, bueno, una vez que ya calculo energía, ¿cuál sería mi siguiente paso? Hacer la distribución de macronutrientes adecuada para mis pacientes. Ajá. Hay dos distribuciones que yo les recomiendo utilizar para individuos sanos, que es la que da Héctor Burgess y colaboradores, y actualmente esta es muy reciente, quizás sea del año 2023. Esta yo la escuché en un congreso y es una distribución relativamente actualizada que la da la FAO-OMS.
Yo la conocí en el 2023 y decían que acaba de salir, o sea que yo creo que sí es 2022, 2020. Bueno, entonces ya tengo mi energía, ahora tengo que saber esa energía, cómo la voy a distribuir por los nutrimentos que me dan energía. A ver, recuerden, eso lo vimos en una de las sesiones. ¿Cuáles son los nutrimentos energéticos? Los únicos tres. Proteínas, carbohidratos y lípidos. ¿Ok? Entonces, eh, el autor Héctor Burgess y colaboradores nos propone para preescolares, escolares, adolescentes, adultos en embarazo, en periodo de lactancia o adulto mayor, es decir, para todos, for everyone, me recomienda que yo distribuya la energía total que necesito, que ya calculé, entre el 12 al 15% de proteína. De esa energía que calculé, del 55 al 63 para consumo de carbohidratos y del 25 al 30 para el consumo de lípidos. Si revisamos estas distribuciones, la verdad es que a mí 55% de carbohidrato, que es el menos que trabaja, se me hace mucho en lo personal. O sea, el mínimo te marca 55, no menos. 55% de carbohidrato en una dieta, para mí es mucho. O sea, yo considero que la gente ya venía mucho tiempo comiendo mucho carbohidrato. No le dejemos tanto. Ya lo comió. Por eso me gusta más la distribución que hace la FAO-OMS. Miren, esta distribución me dice igual para preescolar, escolar, adolescente, adulto, embarazo, mamá lactante y adulto mayor. La proteína, si se fijan, es la misma. Aquí, bueno, no la misma. Me dice del 12 al 15. Aquí se baja. El mínimo es 12, el mínimo es 10% hasta el 15. Es decir, aquí la proteína se baja hasta un poquito más, 2% más del mínimo. Como mínimo, perdón. Carbohidratos, acuérdense que para mí 55 sigue siendo mucho y es el mínimo que maneja Héctor Burgess. Vean este, me encanta. Puedes bajarte hasta un 40% de la energía total que requiere el individuo de carbohidratos. Pero también así como me marca aquí un máximo 63, que más de mucho, vean aquí, se me va hasta 75%, es decir, debe haber algún paciente, como cuál sería quizá alguien con muy bajo peso, que además su economía no le permita comer tanta proteína y no quiero subir de peso, pues iría con carbohidrato, a lo mejor ahí sí no voy a hacer un 73. Pero es caso extremo, o sea, con ciertas condiciones muy particulares. Y los lípidos, el mínimo me marca 15, aquí me marca 25, y el máximo me los marca en lo mismo, 30, 30. Entonces, en la última sesión, que ya estamos por terminar, que vamos a tener, vamos a hacer una dieta y vamos a calcular o retomar lo que calculamos de energía de este caso hasta hacer una distribución. Solo quiero que ahora se queden con los porcentajes, todavía no los vamos a aplicar. Y una vez que ya tenemos definido qué porcentaje de distribución y cuánto vamos a asignar de cada macronutrimento en gramos, entonces, ahora sí, voy a hacer un cuadro dietosintético. Les pido que para la siguiente y última sesión, la quinta, antes de abrirla y tomarla, tengan a la mano, uno, la fórmula. Si quieren hacerme la dieta de cada uno de ustedes, yo les voy a poner el ejemplo de la mía, pero ustedes pueden ir desarrollando la suya, que tengan a la mano ya su cálculo de energía total. Dos, que tengan a la mano eh, su sistema mexicano de alimentos equivalentes, que ahorita les traje para que lo vean. Se los voy a dejar con sus profesores en digital, para que puedan tenerlo en digital. Si no, comprarlo. Se llama Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Esto lo necesitamos para realizar lo que se llama cuadro dietosintético, que lo vamos a explicar en la quinta sesión, y para hacer un menú, porque aquí vienen los alimentos de mayor consumo en nuestro país, la parte interna, y viene la composición nutrimental de cada uno de estos alimentos de mayor consumo en nuestro país. Por eso se llama Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Esto lo tendrían que tener a la mano para la última sesión, porque la última sí va a ser totalmente práctica. Voy a proyectarles un Excel y sobre ese Excel vamos a trabajar, ¿ok? Para que me vayan siguiendo
muy puntualmente con los cálculos. ¿Ok? Entonces, les pido por favor para la quinta sesión tener muy bien estudiada esta sesión y la 3, porque en la sesión 3 revisamos todo lo que tenemos que evaluar en el paciente. Yo no puedo hacer una dieta si no conozco al paciente, si no le he preguntado su antropometría, su bioquímica, su clínica y su dietética. ¿Vale? Bueno, pues ha sido un gusto nuevamente haberles compartido esta información, esperando sea de utilidad, y para los que son nutriólogos, que por lo menos me digan, híjole, esto no me lo sabía o no me acordaba, ya lo recordé. Y para los médicos quizás algo nuevo, espero que me haya dado a entender y que puedan haber aprendido cuáles son los elementos básicos que debemos obtener y conocer para elaborar una dieta. Muchas gracias y nos vemos en la última sesión.